Leyendas en controversia. Albert Schweitzer, La oscuridad y la luz. El río y el bosque. ¿Quién describiría realmente la primera impresión que nos dan? Es como estar en un sueño. Imágenes de un escenario antidiluviano que en otro lugar habrían parecido meras creaciones fantásticas se ven ahora en la vida real. Es imposible decir dónde termina el río y dónde empieza la tierra. Realmente estamos en África. Cuarenta años después de su primer viaje a la selva africana, el mundo descubrió a Albert Schweitzer, un gran médico blanco, y lo convirtió en un santo en vida, un semidios. A mediados del siglo XX se convirtió en el símbolo de la virtud cristiana y la renuncia personal. Médico y filósofo, músico, pacifista y visionario. El médico que construyó un hospital misionero en la selva para aliviar el sufrimiento de los africanos ignorantes. Los periodistas lo describen como el único hombre famoso por haber sido bueno. Estoy muy conforme con todo. Todo lo que se me ha dado en la vida, que no me cambiaría por nadie. Quiero que mi vida continúe como es hasta mi muerte. Como organista, artesano y estudioso, Schweitzer fácilmente podría haber dedicado toda su vida a la música. En cambio, eligió el hospital de la selva. En la noche, el doctor Schweitzer regresa a su habitación. En ella hay un escritorio, algunos libros y su viejo piano. Es todo lo que necesita para realizar su trabajo. Su filosofía, su teología y su música. Un trabajo que quizá no termine nunca porque en su corazón había pretensiones. Pero en los años 60 la leyenda de Schweitzer se vio asaltada. Se dijo que el buen doctor era un mal médico, un autócrata e incluso racista. Schweitzer no había cambiado, pero su reputación sí. Hoy día la personalidad de Albert Schweitzer domina totalmente esta comunidad. Camina por ese mundo creado por él mismo, inmune a la crítica del mundo exterior y sordo a la de quienes le rodeaban. Su personal es exclusivamente blanco. Es cierto que no hay africanos que califiquen y estén disponibles para encargarse de tareas importantes, pero tampoco hay pruebas de algún esfuerzo para entrenarlos. Este documento examina el auge y el fin de una reputación. Una reputación que refleja las precarias relaciones de África y Europa, de blancos y negros, durante el siglo XX. Schweitzer se convierte en un gran padre blanco. Y un gran padre blanco puede ser paternalista, sexista y racista. Pero todo esto ocurre por nuestro propio bien, estoy seguro. De acuerdo con quienes lo entienden y con quienes van en esa dirección. Desde luego es una historia. La historia de Schweitzer, en la que el hombre blanco es el héroe, en donde el blanco es la figura santa, es el blanco que hace todo lo bueno y los africanos son los receptores pacíficos de la caridad del hombre blanco y de su grandeza humanitaria, si le parece. Por lo tanto, esta no es probable que sea la historia popular a los ojos de los africanos contemporáneos. Pero yo no creo que eso lo haga una historia que falta a la verdad. Imágenes victorianas de África ayudaron a formar la mente del joven Albert Schweitzer.
El viaje a África de Schweitzer comenzó en Alsacia, en la frontera de Francia con Alemania. Durante siglos se había luchado por la región y Schweitzer no estaba seguro acerca de a qué cultura pertenecía, pero su amor por la tierra en sí duraría toda la vida. Al crecer en la casa de un párroco rural, tocando el órgano en la iglesia del poblado, al joven lo formaron tanto la religión como la naturaleza. Se sobrepuso a su pasado provinciano para convertirse en un teólogo radical, un célebre predicador y un músico que fue autoridad mundial en Bach. Luego, a los 30 años, decidió dejar el pueblo de Gunsbach y la tierra que tanto amaba. Dios lo había llamado a África. Dejé mi trabajo como profesor en la Universidad de Estrasburgo, mi obra literaria, y abandoné el órgano, todo para irme como médico al África ecuatorial. ¿Cómo sucedió esto? Había leído acerca de las miserias de los nativos en los bosques vírgenes, había oído a los misioneros hablar de ellos, y cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía que nosotros, los europeos, nos preocupáramos tan poco por la gran labor humanitaria que se nos ofrecía en esas tierras remotas. Schweitzer quería ser algo más que un simple predicador que salvara las almas de los desventurados africanos. Más que nada quería curar sus cuerpos. Fue aceptado como médico antes de iniciar su viaje y para 1913 ya estaba listo para zarpar hacia África, junto con su esposa Helen, quien compartía su vocación y era una enfermera calificada. Su madre desaprobó tanto su matrimonio como su sacrificio y se rehusó a dirigirle la palabra, no volvería a verla con vida. Pero una parte vital de su antigua vida viajaría con él. Estaba preocupado por el transporte de mi piano que me había obsequiado la Sociedad Bachiana de París, en reconocimiento por los muchos años de servicio como su organista y para que siguiera practicando en África. Me parecía imposible que dicho piano, dentro de su empaque forrado en zinc, pudiera transportarse en el tronco hueco de un árbol, pero aquí no había ningún otro tipo de barcos. Uno de los aspectos interesantes de Schweitzer es que, debido a que pertenecía a un grupo étnico europeo de poco prestigio, lo que le ocurrió a él es similar a lo que le sucede a los grupos étnicos europeos americanos, que tienen antecedentes poco prestigiosos en la comunidad europea. Y al haber salido de Europa para África, se sintió invitado, y aparentemente fue incluso reclutado, para entrenarse en su baja identidad étnica y así adquirir una identidad racial superior con la idea de que era un hombre blanco. Todas las noches, el piano de Albert Schweitzer atravesaba el aire, llevando a Bach a la jungla. Era el sonido de la civilización en la selva, creando una pequeña parte de Europa en África, tradición que aún hoy día continúan los sucesores de Schweitzer. Pero fuera del ámbito europeo, existe una cultura que está más allá de la comprensión de los recién llegados. La persona que penetra en el territorio del otro se convierte en la persona central y entonces vemos al África a través del simbolismo de los ojos de Schweitzer como un lugar que necesita salvación, civilización, cristianismo, etc., en lugar de verlo como un hogar que Schweitzer visitaba. Y esto no difiere mucho de lo que ocurre en las películas americanas, por ejemplo, y particularmente en las de indios y vaqueros, en las que el vaquero típico entra en línea recta en algo que alguien en algún momento anuncia profundamente que es territorio indio y cabalgan sombríamente al lado del tren dejándolo saber.
Súbitamente los indios o los zulú o los que aparezcan, como se dice, de la periferia de la existencia humana, una perorata y un alegato sin razón alguna, y obviamente el resultado final es que debemos eliminarlos. En realidad las masas nos están invadiendo a pesar de que estamos en nuestro territorio. Así que se le da vuelta a la lente y se justifican el colonialismo, la agresión y al final también hasta el genocidio. Porque o bien salvamos a estos paganos, los civilizamos y los volvemos saludables o los destruimos. Pero no pensamos regresar a casa. Claro está que Schweitzer criticaba duramente algunos de los horrores del colonialismo y estaba tan preocupado acerca de salvar a los negros de la opresión tanto de los blancos como de los negros. No creo que sea justo decir que nada, ni remotamente en la escala de los horrores de las guerras civiles, de las hambrunas, de las atrocidades de los malos gobiernos que se han visto en África en los últimos 30 años, sea equivalente a lo que ocurría en el África bajo el colonialismo, excepto quizás en el Congo belga. Ellos aprendían, danzaban alrededor. Todo estaba muy silencioso, muy pacífico. Y entonces una serpiente se deslizó por el suelo y súbitamente esa gente que estaba danzando tan pacíficamente se volvió absolutamente salvaje. Se apoderó de la serpiente y la despedazó. Se llevó trozos de la serpiente a su boca y de repente esa danza que había sido agradable y tranquila se tornó muy salvaje. Ahora bien, yo no sé exactamente cuál era el significado, pero fue revelador. Usted sabe qué fina es la capa de lo que llamamos vida civilizada y cuán fuerte es aún la naturaleza africana. Schweitzer podía escuchar el toque de los tambores durante la noche, pero como nunca salió a investigar cuál era la causa de ese toque de tambores, para él seguiría siendo un misterio. El misterio había provocado que los europeos salieran para estar entre los africanos y a la vez los había distanciado de estos últimos. Schweitzer había llegado a un lugar llamado Lambaréné, 60 kilómetros arriba del río Ogone, en África ecuatorial francesa, la tierra que más tarde se llamaría Gabón. Nuestra tarea inmediata fue nivelar el lugar removiendo varios metros cúbicos de tierra. Tras muchísimos esfuerzos, la misión logró conseguir 4 o 5 trabajadores cuya pereza era magnífica, pero al menos estábamos ya en posibilidad de construir nuestro hospital. Los enfermos llegaban a todas las horas del día, pero era muy difícil llevar a la práctica el trabajo. No tenía drogas, ni instrumentos, ni vendajes, excepto lo que había traído en mi baúl. Aquí se necesita un doctor, todo el mundo está enfermo. Me dijo un hombre hace unos días, nuestro país se devora a sus propios hijos. Al igual que Schweitzer, los curanderos o médicos brujos gabonenses tradicionales usan una potente mezcla de religión y medicina. Aquellos que nacieron antes, levántense. Tú me instruiste para sanar a todos los enfermos. Venga a mí todo aquel que no esté bien. Si me guiara solamente por lo que piden los negros, tendría que operar a alguien cada día. Los pacientes con hernias pelean por quién será el primero en someterse a la operación. Hasta ahora, todas mis operaciones han sido exitosas y eso eleva la confianza de los nativos hasta un grado que realmente me aterroriza. Confiaban completamente en nosotros. Acostumbraban a decir, usted es mi madre. Era su forma de expresar su confianza. Era importante que estos hombres se sintieran aceptados y comprendidos. Eso es algo muy importante en un lugar en el que prosperan la magia y los doctores nativos.
Les médecins indigènes sont très vivaces. Este árbol es un árbol que cura. Si es sangre, ella beberá sangre. Si es carroña, ella comerá carroña. Si eso está ahí para curar, entonces eso es lo que ella está bebiendo. La civilización europea no era necesariamente superior, pero estaba mucho más avanzada que la comunidad africana cuando Schweitzer llegó a esas tierras. Aun si dijéramos que la medicina occidental era más avanzada que la medicina africana de esa época, eso no significa que la sociedad occidental fuese más avanzada que la africana. En realidad, algunas de mis lecturas acerca de la sociedad africana tradicional me dicen que mientras quizás estaban atrasados tecnológicamente, moralmente, algunas de esas sociedades eran mucho más avanzadas que algunas de las naciones modernas. Uno podría salir con una misión civilizadora en la mente, con sentimientos generosos hacia los africanos. Estoy seguro que esa es la explicación de por qué muchos de los miembros del hospital de Schweitzer, incluso él, habían ido a África. Pero al cabo del tiempo, la frustración de manejar un hospital metódico con africanos que no estaban acostumbrados a ese orden, tenían otro tipo de orden, pero era diferente, creaba una especie de tensión entre el personal del hospital y el mismo Schweitzer y los africanos. Era difícil. Se requería mucha paciencia con los nativos. Explicarles una y otra vez. Es por esto que hacemos así las cosas. No es por torpeza. De lo contrario, la operación no tendrá éxito. Esos primeros años solitarios en África dejaron a Schweitzer y a Helen exhaustos física y mentalmente. La Primera Guerra Mundial los aisló todavía más. El conocimiento de que su nativa Alsacia estaba desgarrada en una guerra que amenazaba la civilización misma sumió a Schweitzer en una crisis espiritual. Entonces surgió su gran idea de lo que llamó reverencia por la vida. La idea de que la vida en cualquier forma, humana, animal y vegetal, era sagrada. Cuando en la noche regresé de Port-Gentil en el río, me pregunté, ¿cuál es la solución para el problema de la ética? Y de repente, sin saber de dónde, vinieron a mí las palabras respeto por la vida. ¿Pasó una buena noche? No dormí. ¿Cuál es la esencia de esta filosofía? La esencia es que uno es responsable de todo lo que hace a una criatura viva, ya sea un hombre o una pobre hormiga. Si una mosca caía atrapada en una red, él tomaba un vaso, lo ponía sobre la mosca, empujaba un trozo de papel por debajo, la sacaba y la dejaba ir, y nosotros queríamos matarla. Pelo era su mejor amigo. Decía que desde que vino a Gabón no había conocido a ningún gabonés a quien amara tanto como a su pelícano. El pelícano se iba siempre en octubre y regresaba al hospital en junio. Podía irse y comer en cualquier parte, pero siempre regresaba. El pelícano era su gran amigo. Yo mismo lo vi.
El doctor Schweitzer vio este árbol un día y le dijo a su dueño: no arranque este árbol a pesar de todo, a pesar de su extraña posición. Este árbol seguirá dando frutos. Y eso fue lo que ocurrió efectivamente. La guerra había obligado a Schweitzer a regresar a Europa y se dedicó a conseguir dinero para su hospital con recitales de órgano y conferencias. También escribió historias acerca de su misión africana, que tenían la sencilla fuerza de las parábolas, de manera que ahora el sanador de Lambarane se estaba convirtiendo en un predicador en el mundo, un hombre que intentaba imitar a Cristo. Como teólogo en su juventud, Schweitzer había escrito un provocativo libro llamado La búsqueda del Jesús histórico, argumentando que Jesús, no obstante tener inspiración divina, no era sino un hombre supremamente bueno. Como Jesús, Schweitzer creía que un gran pensamiento unificante, en su caso la reverencia por la vida, podía desencadenar al mundo en una forma algo mágica. Era una filosofía que ponía el servicio a la humanidad por encima de cualquier otra cosa, pero que estimulaba el crecimiento ilimitado de la leyenda de Albert Schweitzer. Cuando Schweitzer regresó a África en 1924, su reputación había comenzado a volar. Era el máximo héroe cristiano llevando la luz a los hijos del continente negro. Mi impresión es que Dios nos envió al Dr. Schweitzer. ¿Por qué? Porque él no solo trataba el sufrimiento del cuerpo, no solo las enfermedades del cuerpo, también predicaba el Evangelio al mismo tiempo que curaba a la gente. Esa era la filosofía del Dr. Schweitzer. El Dr. Schweitzer es un buen ejemplo para todo el que llega aquí y para quienes viven aquí. Mis amigos, una vez más, nuestro Señor Jesucristo, permítenos recibir el mensaje en esta mañana. Id y haced lo mismo. Amén. La persona que realmente se sacrificaba era mi madre.
Mi padre vivía su vida justo como quería vivirla y no se habría convertido en lo que se convirtió si no hubiera ido al África. Pero era mi madre quien debía hacer los sacrificios, porque en realidad se casó con mi padre para poder trabajar con él. Esa era la base de su matrimonio y solo pudo hacerlo durante pocos años, los primeros años. Cuando se fueron para África en 1913, ella era su asistente. Ella administraba la anestesia para las operaciones, esterilizaba los instrumentos, lo supervisaba todo y era su vida y su felicidad. Antes de casarse con mi padre, mi madre había tenido tuberculosis y esta volvió a aparecer. Y su salud se vio realmente afectada y no pudo volver a trabajar con mi padre. Vino como visitante a Lambaréné, pero no era lo mismo, y para ella era muy duro ver que la gente hacía el trabajo que le gustaría haber seguido haciendo. Él me bautizó en Lambaréné. En mi propia habitación, Schweitzer me bautizó un día y me dio su pequeña Biblia de 1890, en la que él había subrayado ciertas páginas. Ahora quiero expresar también que la relación con Schweitzer, quien era un hombre maravilloso, al mismo tiempo que nos dejaba en libertad, nos inspiraba. Una tendría que haber sido una santa para no sentir celos, especialmente porque mi padre siempre trabajaba mejor con mujeres. Lo hacía porque ellas tenían esa dedicación que él exigía. Él exigía que uno estuviera allí siempre que él quería que uno hiciera algo. Así que no había tiempo libre, quiero decir, definido. Uno tenía que estar ahí y eso significaba mucho. Las mujeres pueden aceptarlo mejor que los hombres y además mi padre era una persona muy atractiva que realmente podía fascinar a todo el mundo. Y yo también estaba bajo el hechizo de su fascinación. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, África francesa, incluyendo a Lambaréné, se vio atrapada en una lucha entre el gobierno de Vichy pro-Alemania y la Francia libre del general de Gaulle. Para los africanos, esta guerra aparentemente sin sentido entre los poderes coloniales de Occidente tendría profundas consecuencias. De Gaulle había prometido el santo grial de la independencia a sus seguidores. La descolonización estaba en el aire, pero a Schweitzer la guerra le planteaba algunas preguntas acerca de la autoridad moral de los hombres blancos. Nosotros estamos conscientes de que muchos de los nativos están confusos con las preguntas que la guerra plantea. ¿Cómo puede ser que los blancos que les trajeron el Dios del amor ahora se estén matando unos a otros? ¿Qué tanto se ve afectada la autoridad ética y religiosa del hombre blanco entre estos hijos de la naturaleza por esta guerra? Es algo que solo podremos sopesar más tarde. Temo que el daño causado será considerable. Lejos de lesionar su reputación, la Segunda Guerra Mundial convirtió a Schweitzer en un héroe nacional. En un mundo amenazado por armas nucleares, representaba un ideal prácticamente olvidado. Un hombre que insistía en que la destrucción de todo ser viviente era un pecado contra la vida misma. La gloria se agolpaba sobre él y los periodistas de Occidente lo llamaron el hombre del siglo. En 1952 recibió el mayor premio de todos. En Estocolmo, una multitud que lo adoraba saludaba al doctor Albert Schweitzer, ganador del Premio Nobel de la Paz por servicios prestados a la humanidad. Yo creo que los años 50 fueron un momento importante de cambio en las relaciones de los europeos con los africanos y de los europeos y los americanos con el mundo colonial. Fue la culminación de la independencia de África y había muchas preguntas en el aire. ¿Se otorgaría la independencia a los africanos? Había preguntas acerca del colonialismo, acerca del mundo colonial. En general fue una época positiva.
Hasta los 50 había sido negativo. En ese gran momento de cambio, nos hacíamos muchas preguntas sobre el colonialismo. Yo creo que Schweitzer fue alguien que les habló, alguien que había llegado en el momento más fuerte del periodo colonial y estaba en pro de la misión civilizadora, que era la parte positiva del colonialismo. Era una gran figura, tanto como filósofo, teólogo y músico, así que podía representar lo mejor del colonialismo y nosotros podíamos mirarlo y saber de corazón lo que representaba la empresa colonialista en un momento en el que se presentaban tantas preguntas. Acostumbraba a recibir cartas de todas partes del mundo y eso era algo que lo enfermaba a uno. Y realmente, hablar con él como si fuera un dios, como un ídolo, alabándolo, y tener que responder todas esas cartas era algo confuso. A veces yo pensaba, ¿por qué no voy y le pregunto, ¿esto es lo que quiere de su vida? ¿Ser la persona perfecta? ¿Un santo? ¿Qué desea lograr en la vida? Si uno despierta ese tipo de sentimientos en alguien, entonces no es una realidad, sino puro sentimentalismo. Pero desde luego que nunca lo hice. La gran población mundial ha demostrado tener fe en el trabajo que él estaba realizando y por lo tanto el trabajo continúa. A la derecha está la tumba de Schweitzer. Les contaré la historia de Erika Anderson. Ella era una productora estadounidense de cine que venía aquí con frecuencia. Tomó muchas fotografías y filmó un importante documento acerca de Schweitzer. Esto les divertirá. Era 40 años más joven que él, pero existía un enorme enamoramiento entre los dos. Pasaban mucho tiempo juntos. Les gustaba caminar juntos y conversar. Es por eso que en su tumba dice, gran amiga del Dr. Schweitzer. Fue por ella que Schweitzer fue invitado a Estados Unidos en 1949. Allí homenajearon a Schweitzer como al hombre más importante del siglo. Aquí entre nosotros, los estadounidenses tenían un cierto sentimiento de culpa, porque eran los responsables de Nagasaki e Hiroshima, de la bomba en Bikini, etc., de todos esos desastres. Era como una brisa de aire fresco. Ahora había un rayo de esperanza. Ese era Albert Schweitzer. El film de Erika Anderson convirtió a Schweitzer en una superestrella. Los norteamericanos amaban tanto al hombre que a pesar de la solemnidad fúnebre de la película, le otorgaron un Oscar. Otros honores llovieron sobre el sabio de Lambarene. Las mujeres de la sociedad hicieron una peregrinación para sentarse a los pies del gran hombre. Fue una oleada de adulación que dejó su huella. Se volvió bastante vanidoso. Se ponía su pequeño corbatín y en ocasiones incluso usaba un saco. Y cuando le tomaban una foto, adoptaba una buena pose fotogénica. Para los periodistas todo era una especie de puesta en escena. Es extraño cómo cambió. Al principio, cuando vinieron los primeros periodistas, Schweitzer no quería que nada lo interrumpiera. Se ponía bastante malhumorado. No sabía por qué debían intrometerse en su vida. Y cuando envejeció, todo cambió y los visitantes llegaban aglomerándose. Era realmente terrible. En Gunsbach, el pueblo donde nació Schweitzer, los niños están aprendiendo acerca del exalumno más famoso de su escuela. Hace 40 años, este salón de clase bien podía haber sido uno cualquiera en el mundo. ¿Dónde nació el Dr. Schweitzer? Él nació en Gunsbach.
Decidió estudiar medicina. ¿Por qué se fue al África? Porque no tenían médicos. ¿Qué clase de enfermedades curaba? Lepra. Habiendo crecido en lo que era la Costa de Oro, que más tarde sería Ghana en África Occidental, Schweitzer realmente era parte de la iconografía del imperialismo. De chico, uno iba a la escuela y había todos esos libros que tenían a los grandes y a los buenos con la historia de su vida. Así era como le enseñaban a uno. Inevitablemente había un capítulo dedicado a Schweitzer, que lo presentaba como un hombre bueno, trabajando en condiciones intolerables, contra todas las probabilidades. Un hombre cristiano, preocupado por el bienestar de la gente. Y esa era la imagen. No había ninguna pregunta ni duda acerca de la moralidad, del valor o el contexto de lo que estaba haciendo. Schweitzer siempre había administrado su hospital como un déspota benigno, en la creencia de que como él sabía que era lo mejor, sería tonto perder el tiempo en debates. Este sistema de gobierno por un solo hombre pareció funcionar durante muchos años, pero cuando empezó a envejecer y a hacerse más famoso, fue aún más difícil que alguien le contradijese y cada vez menos y menos probable que alguien lo intentara. Todas las noches entraba y me despedía de Schweitzer. No sé por qué lo hacía, no era porque él fuera el jefe. Pero era algo agradable. Era como tener un abuelo cercano. Así es que también debió tener ese otro lado, no solo el que aterrorizaba. Porque siempre que a uno lo llamaba, tocaba ir donde Schweitzer. Era una citación y uno sabía que había hecho algo mal. Cuando nos mandaba a llamar, jamás nos sentíamos bien. Nunca le escuché decir gracias a alguien. Schweitzer era un hombre tímido. Al contrario de lo que cree la gente, que él era un hombre dominante, él, Schweitzer, era muy tímido y no quería interferir ni ser indiscreto con la vida de los demás. Pero si era necesario, si la situación requería una dirección clara hacia dónde ir, entonces él era muy claro. Era violento, pero como el padre de una familia. Tal vez usted tiene familia. Cuando uno es jefe tiene que ser firme, porque si el jefe no actúa de esa forma, se considera que no es muy hombre. Era abusivo porque era el jefe, pero no era malvado. No golpeaba a la gente ni los insultaba por ningún motivo. La lepra siempre ha tenido una dimensión metafórica. A los leprosos se les ve como seres infectados, curiosamente malditos, peligrosos e intocables. El santo en medio de los leprosos era una imagen irresistible para los narradores de la historia de Schweitzer. En los primeros años no había recursos especiales para los leprosos en Lambarene, tal vez porque era incurable y los recursos se necesitaban en otro lugar. Eventualmente las drogas modernas traerían esperanza para los leprosos. El ímpetu del cambio en Lambarene llegó en 1950 con la llegada de una joven enfermera suiza. Para empezar, yo estaba horrorizada al ver cómo trataban a los leprosos. Eran marginados en el hospital. Un hospital que tenía la reputación de ser muy humanitario, muy amable. Y a todo el mundo lo trataban igual. No había instalaciones habitacionales apropiadas. Sus habitaciones eran un anexo del hospital, una especie de galería sin ventanas, con un pedazo de madera que iba de un extremo al otro, 2 capas. Y la gente allí tenía pies purulentos, manos purulentas.
Y el olor era algo increíble. En todas las jeringas que tenía había escapes. Todo lo que ya no se podía utilizar, como cobijas con agujeros, se le daba a los leprosos. Y yo pienso que para un hospital con la reputación de este, eso estaba muy mal. Pero claro, las noticias corrían diciendo que había alguien que los cuidaba, solo a ellos, a los leprosos y a nadie más. De manera que llegaban 40 diarios, 10, 20 por día, todos los días, y yo no tenía dónde alojarlos ni dónde atenderlos. Schweitzer estaba entonces planeando su estancia en Europa y se fue 2 días más tarde. Le pregunté si podía construir un poblado en algún lugar y me dio permiso, siempre y cuando no cortara ningún árbol. De repente, en los años 60, el hombre que había sido llamado la buena cara del colonialismo se veía atacado como la altiva cara de paternalismo. Los imperios se venían abajo y el mundo estaba cambiando. Pero Schweitzer, con más de 80 años, era incapaz de cambiar. En una época postcolonial, los periodistas vinieron a Lambarene no a alabar, sino a agraviar. El doctor trata a la mayoría de los africanos con un cierto grado de desdén. El trato amable a los pacientes y la caricia en la cabeza son gestos que se ven únicamente cuando viene un visitante. Eso es lo que dicen. En los primeros años no había tanta gente que pudiera... periodistas que pudieran venir. Quiero decir, se necesitaban 3 semanas para llegar en barco. Luego, más tarde, existían los aviones de hélice, lo cual implicaba un largo viaje y podía ser muy desagradable. Y de repente aparecieron los jets, y entonces venían por montones y creían que tenían que dar su opinión sobre este hombre anciano, que para muchos de ellos era un anacronismo. En el África moderna, que ahora era muy interesante, todos los estados que habían obtenido su independencia resultaban muy llamativos para los periodistas. Los periodistas tienen que mostrarse muy escépticos y está bien que lo hagan. Y desde luego Schweitzer invitaba a ello. No tenía ni idea acerca de las relaciones públicas, aunque logró amasar grandes fortunas de dinero siendo el hombre sencillo que se propuso ser. Ellos se quedaban ahí durante 2 y 3 días y sabían exactamente cómo solucionar sus problemas. Eran muy críticos porque seguramente tenían un hospital impecable con baldosas blancas y lo que encontraban era un poblado africano y ese era el genio de mi padre que se había adaptado a las costumbres de la gente que acudía a él pidiendo ayuda, que les diera un lugar donde pudieran vivir como lo hacían en sus pueblos. Es por eso que nuestros pacientes se quedaban. Algunos se quedan toda la vida. Los ancianos y los pobres no tienen a dónde ir. ¿Quién los cuida? Yo. Él estaba resuelto a ser otro Cristo, una figura similar a Cristo que por lo tanto conduciría a la gente a tener una mejor forma de vida. No hay duda. Estos apóstoles suyos, estos schweitzerianos, como los llamó, eran desde mi punto de vista un grupo patético. Todos los años, cerca del cumpleaños del doctor, llega ayuda adicional de una neoyorquina adinerada, la señora Meyer, a quien le gusta que los leprosos la llamen Mamá Mariana. Le pregunté si alguna vez se había cuestionado sobre los métodos de Schweitzer. No, en realidad no. Soy una de sus admiradoras y también me pregunto, sé que el hospital no tiene agua ni electricidad. ¿Cómo es que sigue siendo un modelo para otros hospitales? Era una especie de silicio para ella. Era un silicio hecho por Christian Dior. Porque ella podía hacer lo que quería allá. Creo que la molestaba ligeramente. Pero lo que ella estaba haciendo era compensar su sentimiento de culpa por tener todo ese dinero y no hacer realmente mucho por el mundo.
De todas las críticas lanzadas en contra de Schweitzer por una nueva generación, la que más duele y aún en nuestros días sigue teniendo un eco perturbador, es que trataba a los negros como a seres inferiores y que en su hospital se conservaba una especie de apartheid. Yo solo puedo hablar en nombre de los negros. Yo era enfermero y no trataba a los blancos. Allí las damas blancas eran quienes atendían a la gente blanca. Nunca vi una persona blanca que viniera a atender a alguien aquí. Comían, dormían y todo lo hacían allá. A menudo Schweitzer se enojaba con los negros, pero racista, nunca. Schweitzer siempre estuvo en contra de la mezcla de razas, porque sabía que los blancos tenían sus costumbres, y los negros, amarillos y rojos tenían las suyas. Una mezcla tenía que ser algo artificial. Pienso que los trataba como niños porque eran como niños. Estaban en una etapa de civilización en la que la diferencia entre ellos y Schweitzer era casi como la que existe entre un niño y un padre o incluso un abuelo. Los trataba como había que tratarlos. Ellos no podían cuidarse a sí mismos. Eran indefensos, inútiles, incapaces. Esta es una guerra ideológica. Lo que verdaderamente se promueve aquí es el complejo de superioridad del europeo, que es realmente una enfermedad mental, y se basa, entre otras cosas, en la ideología de la blancura misma, la sola idea de ser blanco. Y en consecuencia tener un estado automático en el escenario humano como producto de algo tan frívolo como la claridad de la piel de alguien. En los tiempos coloniales, todos los europeos eran condescendientes. Si uno le impone la civilización a otros, es porque creemos que nuestra civilización es superior. La actitud de Schweitzer era la del periodo colonial, ni más ni menos. Ese es el punto que intento probar. No era normal. A Schweitzer siempre se le consideró algo extraño en ese aspecto. En Furabai, en Sierra León, en Lagon y en la Universidad de Achimota había muchísimos administradores coloniales ilustrados que eran hombres blancos, igualmente buenos y cristianos. Y desde luego algunas mujeres que hacían cosas muy diferentes. Así que yo no creo que Schweitzer simplemente reflejaba las costumbres de su época. Su rechazo para adiestrar médicos negros era francamente una abominación absoluta y tenía por objeto mantener la superioridad del hombre blanco y asegurarla. Era algo totalmente injustificable. Solo deseaba pasar el tiempo que le quedaba en esta tierra haciendo el bien. Y la mejor forma en que podía hacerlo en esa época era enviando misioneros blancos capacitados. Porque la sola idea del bienestar a largo plazo de África, en las condiciones de ese tiempo, con las terribles condiciones primitivas en ese río, simplemente no habría cruzado su mente ni la de nadie más. Lo conocí cuando yo tenía 30 años, en 1962, y recuerdo ese encuentro por la conversación que tuve con el doctor Schweitzer. Me preguntó por qué tenía yo una grabadora. Le dije que hacía trabajos de traducción grabando las costumbres. Y él me respondió que ese no era un trabajo apropiado para un hombre joven. Y que mejor me aconsejaba que me dedicara a las labores del campo.
En el poblado de los leprosos, hoy en día se reparten los alimentos en la misma forma que en tiempos de Schweitzer. Es un hospital de caridad y gran parte de sus fondos y de sus médicos aún vienen de Occidente. Es muy claro que si el Occidente no hace algo, nada se hace. Esa era exactamente la posición en vida de Schweitzer. Como dice el axioma, si le das un pez a un hombre, lo habrás alimentado por un día. Si enseñas a un hombre a pescar, lo has alimentado para toda su vida. Simbólicamente, Schweitzer estaba preparado para dar el pez al hombre, pero no para enseñarlo a pescar. Y esa es la mentalidad colonial paternalista. Schweitzer cuestionaba la sensatez de darles la independencia a los africanos. Creía que era demasiado pronto. Mi opinión es que tenía razón en oponerse a la independencia, y cualquiera que realmente deseara la independencia no pensaba en los intereses de los africanos. Ver a esa gente muriendo por decenas de miles en Ruanda, la idea de que el autogobierno por sus propias tribus o sus propios pueblos africanos es mejor de lo que fue bajo la época colonial, es absoluta basura. Pero ellos no piensan así, ni tampoco se levantaría contra el autogobierno alguien que sufre de esa manera. Yo encuentro eso fascinante. La gente mira a Ruanda y dice, vean, no pueden cuidarse a sí mismos. Estas mismas personas no miran a Sudáfrica, no miran a Zimbabue, no miran a Tanzania. Esa misma gente no reconoce el triunfo de los estados africanos demócratas. Así que realmente ellos están buscando algo para decir, vean, no pueden manejarse, como un medio para justificar la continua explotación de otros. Nadie debería generalizar acerca de Bosnia para decir, miren, obviamente los europeos no pueden manejar esto. Schweitzer murió como lo había deseado, pacíficamente a los 90 años en el hospital que tanto amaba. Llegaron coronas de todo el mundo, pero no estaban enterrando a un héroe intachable. La historia se había apoderado de él y la fama había resaltado sus defectos. Después de la muerte de Schweitzer, su hija supervisó la modernización del hospital a la que él se había opuesto durante tanto tiempo, y se construyó un nuevo hospital Albert Schweitzer en Lambaréné. Financieramente, el hospital ha pasado malos ratos y épocas de agitación política, pero sobrevive y su reputación está mejor que nunca, aunque quizás no puede decirse lo mismo de su fundador. El antiguo hospital, el que construyó Schweitzer, aún existe, pero tiene una función diferente hoy en día. Se ha conservado como museo para atraer a los turistas y a los seguidores de Schweitzer. Una vez más, las cámaras han regresado a Lambaréné. André Wilm representa a Schweitzer en una película africana que vuelve a representar la historia de Schweitzer. Todo el mundo tiene una opinión. Todas estas versiones diferentes tienen que combinarse. Algunos dicen que tenía una voz aguda, algunos dicen que tenía una voz grave. Cada uno tiene sus propios recuerdos. Son extremadamente variados. Y yo tengo que acoplar todo eso en mi pequeña persona. En la vida del mismo Schweitzer, el mito fue más importante que el hombre. Cuando su fama estaba en la cúspide, dicha reputación parecía estar más allá de todo desafío, como un símbolo de la virtud occidental. Él era algo así como un faro de luz en un mundo de tinieblas. Si hubiese muerto entonces, es muy posible que nunca se hubiera cuestionado la historia de Albert Schweitzer. Pero ahora se le recuerda como una figura ambivalente, un hombre que dedicó su vida a aliviar el dolor, pero quien al final se convirtió en un poderoso símbolo de la presencia de los blancos en África, con una reputación que proyecta tanto sombras como luz.
Mi nombre entre los nativos es Oganga, que quiere decir médico brujo. A mis pacientes les parece apenas lógico que el hombre que puede curar la enfermedad tiene también el poder de producirla incluso a distancia. A mí me sorprende que yo tenga la reputación de ser una criatura tan buena y al mismo tiempo una tan peligrosa. En mi opinión, el daño que él hizo no fue a nosotros en el África. No fue a la gente negra en términos de nuestra imagen, porque eso realmente nunca ha sido cuestionado, al menos no seriamente. El daño que hizo fue al hombre blanco en Europa y a su propia imagen en África, y la imagen negativa, totalmente falsa, que él tenía en ocasiones acerca de la gente de África. Considero al Dr. Schweitzer como un buen samaritano que sentía compasión. El Dr. Schweitzer sentía compasión por nosotros en Gabón. Dejó Europa y si hubiera construido su hospital en Europa, habría sido mucho más importante. Pero dejó todo tras de él para cuidar a los africanos. Vino a cuidar a los gaboneses. Él tomó de la vida todo lo que él mismo necesitaba y dio tanto como necesitaba dar. Yo creo que hizo absolutamente más de lo que ninguno de nosotros jamás podría hacer. Y pienso que en él había tanta oscuridad como luz. Me parece que él era una persona muy interesante con quien estar. Era muy exigente y a veces aterrador. No creo que haya permitido que nadie se acercara tanto a él como para conocerlo como realmente era.